Bien, gracias hermanos por conectarse nuevamente al estudio del libro de los Salmos. Este es un tremendo libro en la palabra de Dios. Algunos dicen es el corazón de la Escritura, el corazón de la palabra de Dios. Es el libro de los Salmos. Y yo creo que muchos de ustedes tienen experiencia, rica experiencia en el libro de los Salmos, en sus vidas, quizás en crisis, quizás en problemas, en momentos de soledad, han buscado en el libro de los Salmos refugio. Porque el libro de los Salmos es un libro de emociones. Es como comentábamos en la primera sesión o en el primer mensaje del libro de los Salmos, dijimos que el libro de los Salmos es el libro de todos los santos. Es el libro que refleja las emociones, las tristezas, las alegrías, las victorias, los fracasos del hombre de Dios. Es un libro en que uno ve a un hombre, a una persona, a un hombre de Dios que busca a Dios sinceramente, que se expresa a Dios en sinceridad y en debilidad, y encuentra en el Señor su fortaleza. Encuentra en el Señor su fortaleza. Y es por eso entonces que el libro de los Salmos es tan apreciado, es tan amado por todos los creyentes, en cualquier situación que se encuentre, en cualquier país, en cualquier cultura. El libro de los Salmos es un libro que atrae, sobre todo porque en el libro de los Salmos encontramos al Señor Jesucristo. Cuando el Señor caminaba luego de su resurrección con esos dos discípulos hacia Emaús, Él abrió las Escrituras y Él les enseñó lo que de Él decía las Escrituras e incluyó en la explicación, en la exposición del Antiguo Testamento, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el corazón de las Escrituras y es quien nos revela mucho acerca de la persona de Cristo. Cristo es el centro del libro de los Salmos. Y yo los invito a leer el libro y encontrar al Señor Jesucristo y gozarse en el carácter, en la personalidad, en las emociones del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, hemos llegado al capítulo 16 del libro de los Salmos. Un salmo que es familiar para los creyentes, porque es un salmo que nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro cita el capítulo 16 de los Salmos el día de Pentecostés. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, cita el capítulo 16 del libro de los Salmos para señalar la resurrección del Señor Jesucristo. Cada vez que empezamos un capítulo en el libro de los Salmos, debemos entender la emoción del Salmo. ¿Cuál es el sentimiento que el salmista quiere reflejar en el Salmo? Yo no encuentro mejor versículo que pueda reflejar la emoción del Salmo que aquel que está en Primera de Corintios. Voy a leer el pasaje. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 12. Leo la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, la Escritura. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15, 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Tampoco Cristo resucitó. Versículo 14 de Primera de Corintios, capítulo 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron o murieron en Cristo perecieron. Noten el versículo 19, el último que vamos a leer aquí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos
los más dignos de compasión, de conmiseración de todos los hombres. Creo que el versículo 19 expresa bien el sentimiento de este salmo. Si solamente la fe que tenemos en Cristo, si se limita a esta vida, si solamente vivimos aquí y nada más, entonces la fe que predicamos es vana y somos los hombres y las mujeres más dignas de misericordia y compasión en el mundo. Estamos locos. Estamos hablando cosas que están fuera de la mente, cosas que son irracionales. Somos dignos de conmiseración, dice el apóstol. Es vano si solo esperamos en esta vida. Si ustedes piensan, lo que hemos aprendido en los anteriores salmos nos ha descrito el contexto de un mundo que se viene, que se derrumba. ¿Se acuerdan del Salmo capítulo 11 que estudiamos la semana pasada? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? Faltan los hombres piadosos de la tierra. ¿Se acuerdan que estudiamos eso la semana pasada? El mundo se cae. Las tinieblas son mayores en el mundo. Si solo esperamos, si solo la fe que tenemos es para esta vida, si solo nos espera la tumba y después nada más, entonces somos los más dignos de conmiseración. Pero entonces nos acordamos de la palabra de Dios, que dice así: Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces todo cambia. Y entonces la superioridad del mensaje del Evangelio es lo que causa el gozo del creyente. Porque entonces la vida no se limita a la sepultura. Como dijo ese poema que yo a veces cito, como Gabriela Mistral dijo, somos carne de la huesa, carne del cementerio. Esta carga al destino fatal, delante del destino fatal, está allí, va a la tumba. Si solo esperamos eso, pero es el Señor Jesús, hermanos y hermanas, que demostró que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él no muere jamás, tiene vida eterna. Esto es el mensaje del Evangelio, porque Cristo resucitó, esa es la verdad. Tenemos un Salvador vivo. Miren la imagen, la tumba está vacía. ¿Se acuerdan lo que le dijo los ángeles a la mujer? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive. La tumba está vacía. Los discípulos entraron al sepulcro, vieron la tumba vacía y creyeron. Y entonces, eso fue lo que gatilló que ellos fueran a predicar el Evangelio a todo el mundo. Porque la verdad es que Cristo vive. La verdad es que predicamos un mensaje de poder, que aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Les voy a contar una historia. Aquí en la asamblea hay un hermano, uno de los ancianos, contó la historia de un familiar. Su madre, antes de venir al Señor, era testigo de Jehová. Su madre, antes de venir al Señor, era testigo de Jehová. Se convierte al Señor y entonces toda su familia le rechaza, por supuesto, porque ha venido a la fe del Señor Jesucristo, ha creído en el Señor Jesús como Salvador. Entonces, su hermana pasa el tiempo y muy ya de edad, cae al hospital, enferma de muerte. Y mi hermano de la asamblea me contaba que él recuerda haberla ido a visitar al hospital. Y me dice que una de las cosas que a él le llamaba la atención cuando iba a visitar a su tía, testigo de Jehová, era que el temor que tenía hacia la muerte. El temor. Y literalmente la tía le decía: no quiero quedarme dormida. No quiero dormir. Porque ella sabía que si dormía, se quedaba dormida, podía morir. No sabía lo que le esperaba. Y mi hermano me dice, este hermano dice, en lo que le impactaba era el temor a la muerte. El temor a lo desconocido, a lo que está más allá. No saber. No querer dormir porque no saber si vas a despertar, dónde vas a despertar. Pues bien, ese no es el temor que tiene el Hijo de Dios.
Ese es pues les cuento otra historia muy corta. Conversaba con otro hermano, un hermano anciano en nuestra asamblea, y me decía que tiene una enfermedad terminal, antes del virus, tiene una enfermedad terminal, y cayó al hospital también. Y decía que se quedó dormido, cae inconsciente porque estaba muy enfermo, y despierta. Y dice que despierta con tal gozo que dice que él pensaba que estaba en el cielo. Yo cuando escuché la historia lo contrastaba con la tía de este otro hermano. Cuán diferente es la realidad del Hijo de Dios. Cuán diferente es la convicción de aquel que tiene a Cristo. El saber que Dios aún tiene cuidado en la muerte. Cuando llegue la muerte, el Señor tendrá cuidado de ti. Tendrá cuidado de ti. ¿Se acuerdan cuando dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se acuerdan de eso? Tú estarás conmigo. Qué grande es la palabra de Dios. Este es el sentimiento, esta es la emoción del Salmo 16. Tú estarás conmigo. Que el Señor bendiga ahora la meditación en este Salmo. Muy bien. Hemos llegado al Salmo 16. Ustedes recuerdan de la siguiente forma. Voy a hacer un pequeño resumen. Nadie va a morir. Todos van a sobrevivir a este resumen, y espero hacerlo lo más claro posible, ¿ya? Para que todos lo puedan entender. Muy bien. Estamos estudiando el libro de los Salmos y estamos en el libro primero de los Salmos. Recuerden que los Salmos están divididos en 5 libros, ¿ya? 5 libros. El primer libro es el que estamos estudiando. El libro de los Salmos abre la puerta de entrada al libro de los Salmos, es el capítulo 1 y 2. Todos los estudiantes de las Escrituras concuerdan en señalar que el Salmo 1 y 2 es la verdadera puerta de entrada al entendimiento del libro, ¿ya? Es la introducción. El Salmo 1 nos habla del varón bienaventurado. Hermano Andrés, ¿está todavía ahí? ¿Se escucha bien? Ya. El Salmo 1, recuerden ustedes que es la bendición del hombre de Dios. El hombre de Dios que camina en la palabra de Dios. Recuerden, ese salmo es tremendo. Bienaventurado comienza el salmo, el libro de los Salmos. Bienaventurado. La idea es cuán feliz. Recuerden eso. Cuán feliz, cuán dichoso es el hombre. No hay dicha que pueda explicar el gozo del hombre y la mujer que camina en la palabra de Dios. Cuán triste, cuán miserable en nuestra vida cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Pero cuánto gozo hay cuando estamos cerca de Dios. Ese es el Salmo 1. El Salmo 2 es el Rey de Reyes, es la esperanza con la cual caminamos en este mundo y nos hace diferentes de los otros, que esperamos la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos que Él venga a reinar. Estas dos cosas, estos dos fundamentos son la convicción del hombre de Dios. Y entonces tú caminas al libro de los Salmos. Muy bien. Hemos estudiado la primera parte. Recuerden, la primera parte, todos concuerdan también, y es muy práctico para el tema pedagógico, para explicar el libro de los Salmos, estos 150 capítulos, entender que entre el capítulo 3 y el capítulo 14 tenemos una sección completa. Recuerden que esta sección, les voy a refrescar la memoria. Recuerden que es una sección oscura en el libro. Es una sección que el rey, el ungido de Dios, está siendo atacado. Recuerden que el capítulo 3, hay un mensaje completo acerca del capítulo 3. Es David rodeado de sus enemigos. Y principalmente quien lo ataca es su hijo. Qué mayor dolor, qué dolor más profundo para David que su propio hijo se rebele contra él. Así empieza el libro de los Salmos. Con el hombre de Dios rodeado por 10,000, rodeado por todas partes. Y entonces David entiende, qué precioso, David entiende
en una forma práctica, más que palabras. Desde aquí yo puedo hablarles, ¿verdad? Usar comentarios, detrás mío libros, tratar de estudiar el origen del texto, explicar. Pero cuán diferente es la práctica. Cuando apagamos el laptop, cuando apagamos el computador y empezamos a vivir. Bueno, David, el capítulo 3, es una demostración práctica que Dios está con él, que Dios es su refugio. Recuerden que la noche que David estaba acorralado por Absalón, el consejo del malo no prosperó y David no murió esa noche. El Señor respondió a la oración de David en el capítulo 3. Pues bien, del 3 al 14 tenemos el ataque permanente del impío, del malo contra el justo. Con el paréntesis del capítulo 8, cuando el salmista contempla que en medio del caos, qué precioso, gloria a Dios, en medio del caos, Dios ordena la creación, Dios está en control. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna que has creado, ¿qué es el hombre para que de él tengas recuerdo o memoria? ¿Se acuerdan? Es Dios que tiene recuerdo, memoria del hombre justo. Ese es el capítulo 8. Y del capítulo 9 al capítulo 14 son el mundo se derrumba y el salmista va describiendo en el lenguaje dramático cómo el mundo va cayendo y el enemigo y la maldad prospera al punto que dice el salmista que el mundo alaba a los malos. Lo vimos en el capítulo 12 al final. Y entonces el capítulo 14 concluye con esta pregunta. Afirmación. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo utiliza este capítulo para señalar la corrupción completa del hombre, completa de la humanidad. Entonces, por eso les decía al principio, tú ves el mundo 2021 y creo que todos llegamos a la misma conclusión. Es un mundo que se viene destrozando. Las naciones, aprendimos, están cavando el hoyo, están yendo a la destrucción. La ira de Dios se manifiesta, lo vimos en la palabra de Dios. Y no hay esperanza. No hay en este mundo, bajo el sol, no la hay. No la hay. Hasta que acudimos al Señor. Y entonces viene la segunda sección que responde. Qué precioso es el libro de los Salmos. Cuando ustedes lean el libro de los Salmos, fíjense cómo las preguntas van estructurando el libro. Hay preguntas. El capítulo 14 dice, oh, que de Sión saliera la salvación. Lo vimos en otro mensaje. Y entonces el Señor responde a ese clamor. Y la respuesta de Dios es esta sección maravillosa en el libro de los Salmos, que es el capítulo 15 al capítulo 24. Vamos al capítulo 15 brevemente. Lean conmigo un versículo en el capítulo 15, por favor. Salmo capítulo 15. Esto es un salmo que no se predica habitualmente. Estos son capítulos en los cuales no escuchamos mensaje mucho habitualmente. Así que es bueno que lo veamos. Salmo 15, versículo 1. Noten lo que dice la palabra de Dios. Noten, es importante. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora bien, usted estudia el Salmo, ¿cierto? Usted ha escuchado estos salmos y usted ha escuchado de este predicador y lo ha escuchado en la palabra de Dios, que el mundo los cimientos se destruyen. ¿Qué hará el justo? Faltan los hombres piadosos. La maldad prospera. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuál es la respuesta entonces a esta pregunta? ¿Quién habitará? Cuando usted mira, pone la vista en los capítulos anteriores, ¿cuál sería la respuesta lógica? ¿Quién? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quién? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la integridad moral para vivir en el monte santo de Dios? ¿Quién? La respuesta, si usted mira para atrás, es nadie. Porque lo ha dicho el capítulo 14, versículo 3. No hay quien haga lo bueno. No lo hay. No lo hay. Ponga toda la humanidad. No lo hay. Pero entonces usted mira hacia adelante y sigue el versículo 2. Dice, el que anda en integridad,
y hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su amigo, a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás, no resbalará jamás. La palabra, la idea de no resbalar significa que este hombre que es descrito en el capítulo 15 tiene tal integridad que no teme el juicio de Dios, no vive en temor de que Dios va a castigarlo. Es como Abraham viviendo en las tiendas, ¿se acuerdan? Viviendo en las tiendas como peregrino. Qué contraste con Lot, que vivía en las puertas de Sodoma. Ahí sí que había temor. La ira de Dios vino sobre Sodoma. El lugar no era el correcto. El hombre de integridad no teme, no será jamás removido, no tiembla. Su carácter es íntegro, sólido. No teme la ira de Dios, porque está en el camino de Dios. Pregunta, ¿quién de todos los hombres, quién en la humanidad, mirando hacia los capítulos anteriores, cumple estos requisitos? ¿Quién? La respuesta es nadie. Entonces, usted me dirá, hermano, esto suena muy mal, esto suena muy triste, pero hay esperanza. Y entonces viene el capítulo 16, lea conmigo el 16. Dice así la palabra de Dios, 16, versículo 8. Ponga atención, 16:8. Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y usted me dirá, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que dice tal cosa? Que siempre ha puesto a Jehová delante de él, que siempre ha estado en comunión con Dios y que su corazón, dice aquí, no será conmovido. ¿Quién? Y la respuesta es el Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo. El capítulo 16 es todo acerca de Cristo. El capítulo 16 mira al único hombre perfecto, íntegro, santo que ha vivido en este mundo. No Alá, no Mahoma, no ninguno de aquellos líderes religiosos. El Señor Jesús. Solo Él. Él es aquel que es santo, perfecto. La Escritura dice, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los invito en el Salmo 16 a contemplar el carácter de Cristo, a contemplar la personalidad de este, como dice, noten ustedes, el versículo 10 del capítulo 16. Lea conmigo, capítulo 16, versículo 10. Dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noten la palabra santo. Él es santo. Él es el santo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Por Él tenemos esperanza, hermanos. Por Él, ¿se acuerdan de lo que leí al principio? Si solo en esta vida esperamos, si solo nos limitamos hasta cuando llegue el último suspiro de nuestra vida, somos los más dignos de conmiseración. ¿Hasta qué vino Cristo? ¿Hasta qué ponemos nuestra fe y confianza en la persona de Cristo? Y entonces el escritor en Juan dice, Él es la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es en Cristo y en ningún otro más, en el cual hay vida eterna. Él es el único, el varón perfecto. Él es el varón del capítulo 1 de los Salmos, el varón bienaventurado. Él es el hombre en el capítulo 8, el hombre por el cual fue hecho todo. Si ustedes se dan cuenta, es impresionante cómo el Espíritu de Dios ha puesto el capítulo 2, que habla del rey, el capítulo 8, que habla del hombre perfecto,
Y el capítulo 16, que habla de la resurrección del hombre perfecto. El capítulo 2, 8 y 16 son citados en el Nuevo Testamento como salmos que se refieren a la persona de Cristo. Lee estos salmos y tendrá una visión del carácter y de la gloria del Señor Jesucristo. ¿No es precioso el libro de los Salmos? ¿No es glorioso? Espero que usted diga amén. Muy bien. Noten ustedes un último detalle. Uno me preguntará, hermano, ¿cómo usted está seguro que el capítulo 15 y el capítulo 24 forman el límite de esta sección? ¿Puede usted darme alguna evidencia, hermano? Por supuesto, le voy a dar una evidencia. Mire usted el capítulo 15, lo que ya hemos leído, entre el versículo 2, 15:2, al versículo 4, hay una lista que ya la hemos leído, una lista que refleja la integridad de que el requisito para vivir con Dios. Noten en el capítulo 24 de los Salmos, 24, dice así el versículo 3, 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Stop, pausa. Usted dirá, oh hermano, se parece mucho al capítulo 15. ¿Se dan cuenta? Es la misma pregunta. Es la misma pregunta que está en el capítulo 15. Pero la respuesta fue muy triste allí. No había nadie. Pero continúe leyendo conmigo. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová, oh Dios de Jacob. En el capítulo 24, lo vamos a leer y estudiar, es un salmo precioso, porque habla de la segunda venida de Cristo, del Rey de Gloria, y refleja el momento cuando el Señor Jesús viene y su pueblo le espera y le recibe. Algo ha pasado para que haya un pueblo que le reciba. Algo ha pasado para que haya un pueblo que esté justificado, que cumpla el requisito de ser fiel a Dios para recibirle. Algo ha pasado. Y para mí, lo que ha pasado es el Salmo 22, justo en el centro de esta sección. Y es que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Ahora entiende la lógica del Salmo. Noten ustedes cómo el Espíritu de Dios, qué preciosa es la palabra, cómo el Espíritu de Dios ha puesto cada salmo en su lugar para entregar un mensaje glorioso acerca de la persona de Cristo. Es el Señor Jesús el centro del libro de los Salmos. ¿Cuánto me gustaría? Imagínense ustedes, hermanos, estar en el cielo y recibir del Señor Jesús que nos hable y nos muestre dónde está Él en este libro de los Salmos. Escucharlo a Él. Y Él nos hablaría y nos daría mucho más detalles y nos explicaría mucho mejor dónde está Él. Pero estas son pequeñas luces, pequeñas joyas que nos demuestran dónde está Él y su gloria. Y cuán bendecidos somos con la persona de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Leamos. Muy bien. Salmo 16. ¿Todos estamos claros? Todos estamos claros. El tiempo se me está yendo. Yo no veo el tiempo aquí, hermano, así que me tiene que decir cuando me queden como 5 minutos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, alguno me dirá, hermano, ¿dónde está el Salmo 16? Ya nos dio la introducción, ya nos dijo, hermano, nos dio la emoción del Salmo, nos dijo que es acerca de la resurrección. Hermano, ya nos dio el contexto del Salmo 16. No, ahora entiendo que el Salmo 16 está en un contexto de tinieblas, pero es la respuesta de Dios a estas tinieblas enviando a su Hijo como la vida eterna, como la esperanza para este mundo, el único, y se destaca. Tercero, hermano, me puede dar la estructura del Salmo, y esta es la estructura del Salmo 16,
Hay muchas estructuras, hay muchos hermanos que ordenan de distinta forma el Salmo, pero les sugiero esta, ¿ya? Puede haber otra mejor, por supuesto, siempre, pero esta les sugiero. Vamos a ver entre el versículo 1 y 8, 1 al 8, vamos a ver el gozo de vivir bajo la protección de Dios. El gozo de vivir bajo la protección de Dios. Entre el versículo 1 y 2, vamos a ver la confianza del hombre de Dios. Entre el versículo 3 y 4, vamos a ver el gozo de la comunión con el pueblo de Dios. Versículos 5 y 6, el Señor es la porción del hombre de Dios. El Señor da dirección a la vida en el versículo 7. Versículo 8, la protección permanente de Dios. Y termina el Salmo con el gozo en la esperanza de estar por siempre con el Señor. Ahora bien, son hartas palabras, pero miren, vamos a darle un poco de sentido a esto. Noten ustedes que la primera parte del Salmo, entre el versículo 1 y 8, describe las bendiciones presentes del hombre de Dios. Ahora, lo que el Señor es ahora para el justo, lo que el Señor Jesús experimentó en su vida durante su ministerio, cómo el Señor tuvo comunión con Dios. Cuando usted lee el libro de los Salmos, cuando usted lee los Evangelios, usted ve los milagros del Señor. Usted ve que el Señor sana ciegos, paralíticos. Usted ve el poder del Señor. Pero aquí en este capítulo lo invita a ver lo que hay en el corazón del Señor, lo que había en sus emociones. Esa es la riqueza de este Salmo. Del versículo 1 al 8 me dice lo que hay en el corazón del Señor. Qué precioso. Y en el versículo 9 al 11 me da la esperanza del Señor Jesús, en lo que Él confiaba hacia el futuro y lo llevó a dar su vida, en lo que Él descansaba. Cuando pienso en el versículo 9 al 11, me acuerdo cuando el Señor muere en la cruz y Él inclina su cabeza y descansa en paz y entrega el espíritu. No es alguien que está muriendo y está aferrado a la vida. No es como alguien que no quiere morir. No es como alguien que está peleando con Dios. El que muere en la cruz, el Hijo de Dios, qué solemne esto, entrega voluntariamente su vida. Confía su vida a Dios. Este es el carácter del Señor Jesús. Esto es lo que lo motivaba, la convicción del Salvador. Confiar en Dios. Y de alguna forma es el ejemplo para todos nosotros. Muy bien. Esta es la estructura. Noten ustedes que cada sentencia tiene un énfasis. Vamos a ver la confianza, la comunión, la porción, la dirección, la protección y la esperanza. La esperanza. Muy bien. Vamos al versículo 1 y 2. Leamos el versículo 1 y 2 del Salmo 16. Se me acabó el café, así que no puedo tomar más café. Versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Va a ser sin café este mensaje. Un mensaje descafeinado. Dice el versículo 1 y 2. 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Qué preciosa esta sección. Cuando yo leía estos salmos, hoy día está tan de moda, hermanos, el tema de la acreditación, ¿cierto? De los que trabajan, ¿cierto? En distintas instituciones, universitarios, trabajo, saben lo que me refiero a la acreditación. Y las universidades hoy día luchan por tener 1, 2, 3 acreditaciones y el que tiene más acreditaciones, el que puede tener mejores fondos del gobierno, etcétera.
y prestigio, da prestigio. Pues bien, los estándares, yo pensaba en los estándares de Dios, los estándares de Dios. Y este versículo me habla de un estándar muy alto. ¿Quién soy yo para hablar de la santidad del Señor Jesucristo? Pensaba, ¿qué es mi boca, mis labios, para pronunciar, para hablar de Él? Un hombre pecador que solo el Señor conoce. ¿Quiénes somos? No le llegamos a nada a la altura, a la profundidad de la santidad del Señor Jesús. Me acordaba de los ángeles en Isaías capítulo 6, cuando contemplan la gloria del Señor Jesucristo y cubren sus rostros. ¿Se acuerdan? Cubren sus rostros ante la magnificencia, ante la gloria y la santidad del Señor Jesucristo, a su gloria. El Salmo 16, ¿cómo traducirlo? ¿Cómo expresarlo, hermanos? Me muestra la gloria de Cristo, la gloria de su carácter. Y este versículo 1 y 2 así me dice él, guárdame. El guárdame expresa una idea imperativa. Algunos me dirán, no entiendo eso, hermano, eso es inglés para mí. Imperativo significa algo urgente. Es un clamor. Es guárdame, es desesperado, urgente. Esa es la idea. Guárdame. Y significa la idea de protección. Significa la idea de guardarme como algo que solo tú consideras valioso. ¿Usted tiene algo valioso en su casa? ¿Tiene algo que usted protege? ¿Lo tiene en el lugar, un lugar escogido y lo tiene protegido y nadie sabe de eso y usted lo cuida? Pues bien, eso es lo que está diciendo el salmista. Señor, cuídame, protégeme. Y quizás la palabra que alude David como pastor es como David era un pastor y David sabía de cuidar. Sabía que él tenía que cuidar la oveja, ¿cierto? ¿Se acuerdan? David es un pastor. Cuando David va a encontrar a Goliat, ¿se acuerdan? Dice que él tenía la experiencia de matar osos, de matar fieros animales y proteger a su oveja. En algún sentido, él es el buen pastor. Pero hay un excelente pastor, un superior pastor, que es el Señor Jesús, lo sabemos. David protegía a sus ovejas, las cuidaba, las conocía por nombre quizá. Tenía un especial cuidado, un gran cuidado hacia sus ovejas y las preservaba. Esa es la palabra aquí. Qué preciosa esta oración. Quizás se les va a olvidar la estructura del libro de los Salmos. Quizás se les va a olvidar la introducción o cualquiera, pero qué precioso saber que tú puedes orar esta oración esta mañana y decirle al Señor, Señor, ten un cuidado especial de mí. Pon tu cuidado sobre mí. Guárdame, Señor. Presérvame, Señor. Dice como el pastor que cuida a su oveja. Noten que la palabra que el salmista utiliza para Dios es una palabra especial, porque habla del poder de Dios. David está diciendo, Señor, guárdame. Señor, protégeme. Porque tú eres un Dios que todo lo puede. ¡Qué precioso! ¡Gloria a Dios! Tú eres un Dios omnipotente. Tú eres un Dios de todo poder. Tú todo lo puedes. La palabra para Dios expresa el contraste del todopoderoso Dios con nuestras limitaciones. Esa es la idea de la palabra. Nosotros somos mortales. Nosotros nos vamos a la tumba. Nosotros somos cortos. Somos como una nube, como un sueño, dirá el escritor. Pero Dios es eterno y es todopoderoso. Este es el Dios en el cual podemos confiar. Este es el Dios el cual tú puedes descansar. ¿No es precioso nuestro Dios? Esto es lo que hacía el Señor. Cuando le dice que preserve, que tome cuidado, le dice, porque en ti yo he puesto mi confianza. Yo he tomado refugio en ti. Yo he buscado refugio porque Dios, la idea de la palabra confianza o refugio o confiar es la idea cuando tú vienes y buscan, ¿cierto?, un lugar, como una caverna. Pienso en David cuando estaba en el desierto huyendo de Saúl y pienso en las cuevas, en las cavernas donde él se escondía. Pienso en David orando a Dios y pensando en esa cueva grande y poderosa, refugio,
y pensando que Dios es así, que lo protege, que lo cuida de todo peligro, David ora al Señor y dice aquí en la oración, cuídame, toma un cuidado especial de mí, porque estoy en una emergencia y tú eres todopoderoso, tú tienes todo poder para ayudarme, porque en ti tomo confianza, en ti tomo refugio. Esa es la idea del Salmo. ¿Y saben qué, hermanos? El versículo 1 va a determinar el sentido absoluto del Salmo. El versículo 1 es clave para entender el Salmo completo. Porque ¿saben qué? Dios se ha comprometido a cuidar tu vida ahora y hasta el fin. Hasta el fin. Él se ha comprometido a llevarte hasta su presencia. Noten cómo termina el Salmo. Noten cómo termina. Dice, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Preserva, cuídame, toma cuidado de mí. El Señor cuida la vida de sus santos. David sabía que aún en la muerte, el Señor no lo iba a dejar. Cualquiera sea la muerte a la que lleguemos. Yo conozco hermanos que han pasado de distintas formas, ¿no? Cáncer. Hay hermanos entre nosotros que están con cáncer. Hay hermanos entre nosotros que han tenido accidentes. Otros hermanos que han experimentado distintas cosas y que los han llevado a la muerte. Pero el Señor nunca los dejó. Aún en ese momento, yo lo puedo decir en forma teórica, pero lo pienso en este versículo y veo el mayor ejemplo en que el Señor nunca dejó. ¿Saben ustedes cuál es el mayor ejemplo que Dios nunca abandona a sus santos? Es su propio Hijo. A su Hijo Dios fue desamparado en la cruz, pero el misterio es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Hermanos, el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Aún en la hora de la muerte, aún en la hora en que sientas que la eternidad llega. Ojalá que yo me acuerde de esto cuando me llegue la hora. Ojalá que me acuerde que el Señor no me deja. Pero todos vamos al mismo lugar. Todos vamos al mismo lugar. El Señor no nos deja. No sé cuánto tiempo me queda, hermano. Gracias. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Oh alma, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Noten ustedes que el salmista expresa lo que siente desde el fondo de su alma. Me gusta mucho eso porque expresa la sinceridad del hombre de Dios. Es desde su fuero interno. Le dice, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Le dice, no hay para mí bien fuera de ti. Noten que la palabra para Señor es Jehová. Y la palabra Jehová es el que cumple las promesas. Él es el gran yo soy. Esta es la palabra que el Señor usó cuando dio su nombre a Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Este es el gran yo soy. Este es el Dios del pacto. Este es el Dios que cumple las promesas. Y le dice, tú eres mi Señor. Y David utiliza otra palabra. Y es la palabra Adonai, que significa que tú eres el Señor de todo. Hermanos, David confiaba en Dios. ¿Se acuerdan cuando dice el Salmo capítulo 9? Hay un versículo que me acuerdo, dice así la palabra de Dios, si me acuerdo bien, dice, el capítulo 9 dice así, dice el capítulo 9, versículo 9 y 10, dice, Salmo 9, versículo 9 y 10, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová,
no desamparaste a los que te buscaron. Noten, en ti confiarán los que conocen tu nombre. La idea es, voy a confiar en el Señor porque lo conozco, porque sé quién es, porque sé cuál es su carácter. David dice, yo me refugio en él, yo tomo en esta situación desesperada, él es mi protección, porque él es, uno, el Dios omnipotente, dos, es el Dios que cumple las promesas, y número tres, es el Señor de todo, es el que tiene el control de todo, y yo soy su siervo, y yo soy su siervo. Y dirá él entonces así, dice la palabra de Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Este es un versículo precioso, porque lo que David está diciendo es esto. David dice, yo confío en ti, yo conozco tu nombre, yo tomo refugio en ti, no hay para mí bien fuera, no hay nada que exceda a tu persona. Qué glorioso. No hay nada. La idea es que David está dependiendo completamente en Dios, y la fuente de todo su bien es Dios, de su bienestar, de su prosperidad. Nada tiene él sino solo a Dios. No hay para mí bien fuera de ti. No hay nada que exceda a Dios. No hay ninguna riqueza superior sino a él. Es él, es Dios, es Dios. Lean conmigo, por favor, en Salmo 73, versículo 25 de la palabra de Dios. Salmo 73, versículo 25, dice así. Salmo 73, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Dice, hermoso, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan, capítulo 4, versículo 34, conocido pasaje de la Escritura. Juan 34, dice 4:34. El contexto, la mujer samaritana ha ido a buscar a personas, a otros más, que vengan a conocer a Cristo, porque el Señor le ha dicho todo cuanto Él ha hecho. Versículo 34, vienen sus discípulos, ¿cierto? 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y el Señor Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es mi comida. Esto es lo que me satisface, hacer la voluntad de Dios. No hay para mí bien fuera de ti. No hay nada que yo busque más que a ti. No hay para mí mayor bien que el Señor. Él es mi tesoro, Él es mi gozo. Cuando yo les decía, esto es un estándar alto, piensen en esto. Piensen en esto. ¿Dónde está Dios en su corazón? ¿Dónde está Dios en mi vida? En mi vida. ¿Saben ustedes cuando yo predico de los salmos? Sinceramente crean que a la primera persona que le estoy predicando es a Renzo Bravo. Al primero. Me estoy predicando yo diciendo, es esto para mí. Es el Señor Jesús, el número uno en mi vida. Es Él el mayor bien de mi vida. Es Él la mayor motivación de mi vida. Es eso lo que debe. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Piensa en ti, piensa en cómo la palabra te afecta a ti primero. Es el Señor. Tú puedes decir esto. Les quiero decir que esta era la motivación del Señor Jesucristo. Esto era el alimento del Señor Jesús. El salmista puede decir, la confianza del hombre de Dios es el tesoro, es Dios. El versículo 3 al 4 dice así la palabra de Dios. Tenemos la siguiente idea, es la comunión con el pueblo de Dios. Parece que aquí vamos a estar terminando. Dice, versículo 3 y 4, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia.
Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Voy a terminar. El Salmo 16 nos habla del carácter del Señor Jesucristo. Número 1 es el conocimiento que tenía de su Padre. El alimento para él era cumplir la voluntad de Dios. Cuán diferente es él de todos aquellos que le antecedieron y de toda la humanidad que ha venido después. No hay ni siquiera uno. Jehová miró desde los cielos. ¿Se acuerdan ustedes? El capítulo 14 dice, Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que fuera tras Dios, y no había nadie, no hay nadie, no hay ni siquiera uno. Pero ¿se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 3? ¿Se acuerdan de eso? Que Jehová miró desde los cielos otra vez. Otra vez Jehová mira de los cielos. Y ahora dice, y abre los cielos. Y es como que Dios no puede resistir, no decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. 2 veces el cielo se abrió para decir, este es mi Hijo amado. Mateo 3 y Mateo 17. Es el Señor, esa fue la motivación. Y en esta idea aquí, tenemos la motivación del hombre de Dios de estar con el pueblo de Dios. No es el tema de la reunión hablar cuán importante es que estemos juntos, cuán importante es amar a aquellos que son de Dios. Y hay un versículo que tenía ahí lea ese versículo, 1 de Juan 5, 1 y 2. Cuán precioso es amar a aquellos que son de Dios, al pueblo de Dios. Y ese era el deseo del Salvador. Qué precioso. Estar con los suyos. ¿Saben qué? Me acuerdo de un versículo y termino. ¿Se acuerdan cuando el Señor quiere celebrar la cena? Llega a celebrar la cena, la noche que él fue arrestado. Uno de los evangelistas dice, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros. Cuánto he deseado. Cuánto deseaba él estar con sus discípulos. Cuánto deseaba él estar con los suyos. Me acuerdo en la familia de Marta, de Lázaro. ¿Se acuerdan cuánto deseaba él estar con ellos? Cuánto deseaba estar con los suyos. Este es el carácter y la motivación del Hijo de Dios. Hermano, el Señor quiere estar contigo. El Señor Jesús anhela estar contigo. El Señor anhela, el Señor viene, el Señor viene. El salmista dice, habla de las glorias, de las maravillas que nos esperan en el cielo, que no podemos contar. Ay, esta vida en Cristo va más allá de la muerte. El Señor, hermano, tomará cuidado de ti. El Señor tomará responsabilidad de tu vida aún más allá de la muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor reciba gloria por este precioso capítulo 16 de los Salmos. Solo el Señor Jesús, lo digo con mi corazón, solo Él reciba gloria y honor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo precioso de las Escrituras, por lo claro de la palabra de Dios, por lo nítido, por lo claro en encontrar aquí al Señor Jesucristo. Él está aquí en este libro de los Salmos. Su carácter, su personalidad, su motivación en obedecer tu palabra, en seguir hasta el fin y dar su vida por nosotros. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque tú te has comprometido, porque tus promesas son fieles, que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Oh Padre, te damos gracias en esta hora por la esperanza bienaventurada que tenemos en aquel que dio su vida por nosotros. Ya pasó por la muerte. La tumba está vacía. Él no está allí. Él está exaltado a tu diestra y hacia allá caminamos. Te damos gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús.
Amén.